Y después de varios meses de negociaciones y acercamiento entre la Casa Rosada y las provincias, en las últimas semanas ha ocurrido algo que probablemente el gobierno no vio venir, que fue un acuerdo bastante aceitado entre prácticamente todos los gobernadores. El único que se está quedando afuera es el gobernador de la provincia de Corrientes, Valdés, que está negociando un acuerdo electoral con el gobierno nacional. Se vienen elecciones muy pronto para gobernador, con lo cual ahí es alguien que con mínimo está queriendo evitar... No tiene tiempo, Valdés, lo que le pasa es eso. Lo que no quiere tampoco es romper un eventual acuerdo electoral en la provincia. Entonces, de hecho, se lo vio con Macri en la semana pasada. Exactamente. Se está quedando afuera, pero no significa que Corrientes no esté también interesado en esto que se está discutiendo cada vez con más fuerza, la posibilidad de que los gobernadores envíen un proyecto al Congreso de la Nación para reformar el modo en el que se recauda y se distribuye lo que se cobra por el impuesto a los combustibles, que debería financiar un fondo financiero de infraestructura vial que no se está ejecutando. Y los gobernadores quieren quedárselo, que vaya en forma directa, que se coparticipe, lo mismo que los fondos de los aportes del Tesoro Nacional, que es una parte de la coparticipación que se queda resguardada en manos del gobierno federal para atender emergencias de las provincias y tampoco se está distribuyendo de la manera que los gobernadores piden. Por lo tanto, también quieren reformar ese fondo y distribuirlo sin que lo acumule la nación. La semana pasada se volvieron a juntar, le hicieron saber esto al gobierno nacional, que dijo no de ninguna manera, y el viernes se reunieron algunos gobernadores, oficialistas y opositores. Digo, oficialistas, los dialoguistas, no hay ninguno, pero radicales, cercanos del PRO, también peronistas, se reunieron con senadores del radicalismo, del PRO y también del kirchnerismo para acordar la eventual estrategia parlamentaria para esa ley que a la Casa Rosada le está doliendo mucho. Claro, porque a diferencia de todos los demás proyectos que tienen costo fiscal para el gobierno, que tocan o que van al corazón del programa económico, donde el gobierno siempre tiene alguno que otro artimaño o herramienta legislativa para eventualmente frenar cualquier proyecto o incluso cualquier ley a través de un veto. En este caso, bueno, son los propios representantes de los gobernadores a quienes siempre ha recurrido el gobierno nacional para frenar esos proyectos que le incomodaban. Bueno, ahora son ellos mismos los que lo están impulsando, con lo cual, si llegara a vetar algún proyecto de ley que saliera del Congreso, en definitiva después no podría sostener el veto. Exactamente. Y esta amenaza o esta advertencia parlamentaria viene acompañada de las otras normas que están en discusión, como por ejemplo el aumento de emergencia para los jubilados, la reinstalación de la moratoria previsional, donde los gobernadores empiezan a tironear con que, bueno, vos nos volteás todo, bueno, nosotros vamos a también sostener, si vos vetás estas normas que todavía falta que pasen por el Senado, nosotros vamos a insistir, a acompañar las insistencias de las cámaras, con lo cual ahí empieza a haber un tironeo mucho más fuerte, como decís, marcando el ritmo del segundo semestre. Definitivamente, y teniendo en cuenta en definitiva que si el gobierno se quiere garantizar tranquilidad por un lado, por ejemplo con las moratorias y con las reformas eventualmente jubilatorias, bueno, probablemente tenga que ceder en esto con los gobernadores. Un punto muy importante a recordar, el superávit fiscal del gobierno nacional se logra en gran medida gracias al tremendo ajuste en las transferencias a provincias que se ha hecho en este último año y medio, con lo cual no es algo sencillo para el gobierno ceder en esta negociación, pero bueno, parece el camino casi inevitable que va a tener que transitar, y de hecho el propio jefe de gabinete empieza a allanar ese camino. Exactamente, está previsto que mañana en el Consejo Federal de Inversiones se reúna el secretario de Hacienda, Guberman, con algunos gobernadores y también algunos ministros de Economía de las provincias, para ver si le encuentran la vuelta a un acuerdo que evite precisamente ese trámite parlamentario que el gobierno tampoco lo quiere, porque sería ver cómo se construye una sólida oposición a la Casa Rosada entre movimientos muy transversales. Así que mañana a la mañana va a haber un intento del gobierno por convencerlos, probablemente les lleven alguna contraoferta
para precisamente cambiar el eje de la discusión y también desarmar este acuerdo transversal. Ayer, de hecho, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, habló sobre esta posibilidad de revisar la ley de coparticipación, revisar el modo en que hoy está distribuyendo el gobierno nacional los fondos entre las provincias. La economía va por buen camino, hay inversiones en curso. La sensación que yo tengo es que más temprano que tarde va a haber reducción de ese impuesto también, ¿no? No digo eliminación, ¿no? Porque eso no va a pasar inmediatamente, eso lleva tiempo. También creo que hay que plantearse una rediscusión de los impuestos con las provincias para ver cómo se establece un régimen nuevo de coparticipación. Uno de los temas, mire, que hemos planteado nosotros en el Consejo de Mayo y que hemos empezado por esos temas es cómo generamos más competitividad en la economía argentina. Y los dos temas principales son la reforma tributaria y la reforma en la ley de contrato de trabajo. Bueno, esa es una zanahoria que el gobierno pone prácticamente desde que asumió la reforma tributaria, la simplificación en no sé cuántos impuestos, en reducir el 90% de la cantidad de impuestos, no de la presión tributaria. Y en ese marco de reforma tributaria están incluyendo ahora, bueno, cómo distribuimos con las provincias. Pero dijo Pacto de Mayo, que ya habían dicho que iba a ser para el año que viene. Los gobernadores están desesperados hoy. Claro, ahí tenemos un pequeño descalce. Sí, recordemos esta idea del gobierno nacional de darle mucha más autonomía fiscal a las provincias en el sentido de poner un impuesto al IVA, al valor agregado de 9% base para la nación y que el resto de las provincias pongan el IVA que quiera, que sería más o menos lo que hoy equivale a la coparticipación, 9% para la nación y el resto de los 21 puntos es para las provincias. Bueno, ahí a partir de ahí las provincias pueden elegir subir o bajar de acuerdo a su dinámica económica. Difícil que los convenza con este argumento nada más. Y si hablamos de materia tributaria, de lo que viene por delante, no es